Ya estamos de regreso y ahora pasamos a analizar el caso del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a reserva de que se confirme ya un resultado final del debate en la Suprema Corte. Todo parece indicar que una mayoría de ministros está votando de una manera que no favorece a la causa de Alejandro Gertz Manero. Héctor, ¿qué decir de de este caso, no solamente de la filtración, de las llamadas que escuchamos, sino en general del rol que ha tenido el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? Bueno, hay una gran crisis en la cúpula del gobierno. Yo creo que hay una gran crisis también en la cúpula del Poder Judicial de la República por la actuación del fiscal, que ha sido un factor de mucha polémica, de mucho litigio. Ha ocupado mucho de su tiempo que debería dedicar a los asuntos mayores de la Procuración de Justicia a ventilar casos personales, como el caso muy triste, muy penoso de su querella tremenda contra su propia familia, contra la familia de su hermano. Y al mismo tiempo está como en el centro como como un desmoronamiento de algo que pareció trabajar en sintonía durante muchos meses, que eran la Consejería Jurídica de la Presidencia en manos de Julio Scherer, la Unidad de Información Financiera en manos de Santiago Nieto y la Fiscalía Autónoma en manos de Alejandro Gertz. Parecían una verdadera máquina de generar casos, judiciales de gran peso, de gran importancia política, de gran eco político, y parecían como una maquinita muy bien aceitada, muchas veces en demérito de la simple aplicación de la ley, muchas veces el servicio, pues este mecanismo de que tanto hemos hablado, que es la politización de la justicia. Y este grupo está prácticamente desbaratado. No sabemos bien por qué incidentes internos, pero bueno, sabemos que había una rivalidad creciente entre ellos y que fue el presidente decidiendo y optando por ellos, desplazando primero a Santiago Nieto, desplazando después a Julio Scherer y ahora en esta condición probablemente desplazando también al fiscal, porque al final ninguno de ellos trajo lo que el presidente esperaba y en cambio han llenado la opinión pública y la vida pública de casos altamente sospechosos de la más cruda manipulación política. Y esto es algo que está, en cierto modo, creo yo, tocando a su fin ahora en esta crisis final del tercero, de esa trinca tremenda que eran Gertz, Scherer y Santiago Nieto. No sabemos qué viene, pero parece que esto está tocando aquí a su fin. De acuerdo, pero la diferencia entre Santiago Nieto y el caso de Scherer es que en este caso el fiscal general de la República es autónomo, tendrá que ser el Senado quien lo quite, Jorge. Bueno, hasta donde entiendo, Javier, lo quita, lo destituye el presidente y el Senado tiene que confirmar la destitución, pero la iniciativa viene del presidente, si no me equivoco, y no estoy 100% seguro, pero es la impresión que tengo. Es decir, va a ser una decisión y finalmente daría lo mismo, porque hasta nueva orden, la mayoría de Morena en el Senado, bajo las órdenes de Ricardo Monreal, sigue haciendo más o menos lo que López Obrador le pida. Entonces, yo creo que sí está en manos de López Obrador, del presidente, deshacerse de Gertz de una manera o de otra, si eso es lo que quiere hacer. Ahora, él había dicho después de las filtraciones de las grabaciones que era un asunto judicial, que él le mantenía toda la confianza. Pero desde un principio existía la duda de quién había grabado al fiscal y luego quién había filtrado las grabaciones. Y pues la verdad,
parece un poco difícil de creer que no sea el propio Estado. Ahora, el Estado en este país, en este momento, pues es López Obrador, es Luis XIV. A ver, no nos hagamos bolas, diría el clásico, ¿no? No se hagan bolas. Es muy difícil de pensar que alguien más haya tomado la iniciativa de grabar al fiscal y luego de divulgar las grabaciones, o que lo hayan hecho sin el visto bueno o por lo menos el guiño de López Obrador. Y yo creo que eso va en la dirección de lo que dice Héctor, que esta trinca que había ahí, infernal, que en efecto no, lo último que hacía era respetar el debido proceso y despolitizar la procuración de justicia en el país, pues está ya desbaratada. Y si en efecto el fallo de la Suprema Corte no favorece a Gertz en el caso de su cuñada y de la hija de su cuñada, pues va a ser difícil, yo creo, sostenerlo, porque no solo le dedicó tiempo a un asunto personal, no solo se puede cuestionar mucho si debió haber metido tantos recursos de la Fiscalía a un caso personal que ya había sido resuelto por lo demás, sino que además lo pierde. Lo peor que te puede pasar en estas cosas es perder tu caso. Lo demás, hombre, si ganas, pues todo se arregla. Pero si pierdes, no se arregla nada. Y yo creo que si eso es lo que le sucede a Gertz, pues sí, es posible que ya no sea viable para López Obrador sostenerlo indefinidamente. Ahora, independientemente de si está en manos de López Obrador quitarlo, sí se me hace un tema muy distinto al consejero jurídico y al jefe de la unidad de inteligencia financiera. Es decir, es el primer fiscal autónomo. Estamos hablando de un proyecto que trae una larga historia, que había sido impulsado por un sector importante de la población como un cambio fundamental para mejorar la justicia en México, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no sería una destitución más. Y claro, no doy para nada, de hecho, por hecho que el presidente decida hacerlo, pero si decide hacerlo, yo creo que no es un tema menor. Y por lo pronto el fiscal parece ser alguien aguerrido, que dará batallas todavía en este tema, me imagino, ¿no, Héctor? Bueno, será simplemente una extensión de la discordia política, porque al final lo que digo, parecían realmente digamos, un circuito gubernamental enormemente poderoso, enormemente temido y con enorme capacidad para hacer cosas serias respecto del patrimonio y de la seguridad y la libertad de las personas por la vía legal y por la vía mexicana, que son demasiadas cosas. Si ustedes se acuerdan, las tres cosas legales que puso este gobierno fueron ampliar los delitos de prisión preventiva, con lo cual creció la prisión preventiva hasta donde no se puede más. Luego, una ley de extinción de dominio, que es quitarle a la gente que está ni siquiera acusada, simplemente que es sospechosa de que sus bienes son ilícitos, suspender ese dominio sobre esos bienes. Y después, este procedimiento de todos los días que tenía la unidad de información financiera, de congelar cuentas sin que hubiese, digamos, un proceso de por medio. Entonces, esas tres cosas, más la manipulación tradicional de la justicia en México, eso pues configuraba un verdadero triángulo de las Bermudas. Dios te librara de caer ahí, ¿no? Porque no salías, como hay algunos que no han salido, que están metidos ahí porque acudieron a un momento del juicio, como Rosario Robles o como el ex senador Lavalle, y como Ricardo Anaya, que no quiere acudir a esa instancia del juicio porque sabe que lo que sigue es la prisión de la que no se salva. Entonces, esa
ese instrumento de gobierno, de presión, de coerción, está perdiendo a sus 3 mosqueteros. Este es el último que queda. Jorge, un último comentario sobre este tema. Mira, yo lo lamento en cierto sentido, porque Gertz ha tenido una carrera en el aparato de Estado mexicano, digámoslo así, que se remonta ya a los años 70. Él fue su procurador encargado de la lucha contra el narcotráfico en el gobierno de Luis Echeverría, siendo él muy joven, bajo Pedro Ojeda Paullada. Pues no sé si es la manera de terminar una carrera que lo llevó a trabajar en varios sexenios de signo político distintos y donde siempre podía uno estar de acuerdo con él o no, era más o menos atrabancado, era más o menos pasional en sus juicios y en sus definiciones, pero tenía una reputación de integridad pecuniaria, por lo menos, siendo una gente muy próspera desde muchos años atrás, antes de empezar a trabajar en todo esto. Y pues ahora termina, yo creo, me temo, en condiciones que no son pues muy halagadoras. Pues sí, pues veremos en qué termina todo esto. Me imagino que esto tendrá que evolucionar en las próximas semanas en una u otra dirección, sobre todo a raíz de lo decidido por la Suprema Corte, pero hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias, Jorge. A nombre de Leo Zuckerman les doy las gracias y nos esperamos mañana nuevamente a las 10:30, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.